Jesús, alguien se levanta a adorarle a Él. En el nombre de Jesús, Padre, te adoramos, Padre, te adoramos. Levante su voz con nosotros y lo dice ahora sí. Te exaltamos, Señor. Te exaltamos, te exaltamos, y te exaltamos, oh Señor, te adoramos, te Mis amados, Dios me los bendiga. Gracias por estar con nosotros en ese día martes. Hoy es día martes 30 de junio del año 2020. Estamos en el último día del mes de junio. Queremos bendecir su vida y queremos glorificar a nuestro Dios por su bondad, por su misericordia y por su grandeza. Queremos reconocer que Él es Dios. Queremos reconocer que Él es Señor y queremos reconocer que Dios es Salvador y queremos bendecir su vida en este día. Quiero invitar a usted que abra su Biblia en ese día. En el libro de Números, el capítulo 12, vamos a ver un poco de la historia de Aarón, la historia de Moisés, de María, de cuando el pueblo desea más, de cómo María trajo sobre sí la maldición por criticar a un siervo de Dios y por envenenar el corazón de otra persona. Y eso sucede mucho en los ministerios, en la vida en sí, en los trabajos formales e informales. Cuando la gente anhela algo y comienza a hacer de todo tipo de cosas para poder alcanzar su objetivo en la vida. El libro de Números, el capítulo 12, el versículo 2, dice el Señor ahí en su palabra. Mire solo. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu bondad, oh Jesús, y gracias por tu misericordia, oh Padre Celestial. Te alabamos a ti, oh Dios, te bendecimos y te glorificamos, oh Todopoderoso, en nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor, y amén. Bendito sea el Señor. Hermanos, como hijos de Dios debemos darnos cuenta, debemos saber que como hijos de Dios debemos tener un corazón limpio para con Dios. No para con la gente primeramente nuestro corazón debe ser limpio para con Dios porque es lo que mantiene nuestra relación y nuestra comunión con Dios. Y si tenemos un corazón limpio para con Dios, ese corazón va a recibir de Dios, ese corazón va a poder tener un acercamiento a Dios. Y también saber que cuando llegamos a un ministerio, saber que cuando llegamos a un puesto que fue dado por Dios, debemos
apartarnos, debemos soportar las tentaciones para no maldecir el pueblo que está bajo nosotros. Porque quiero no, cuando nosotros como líderes, como pastores, como servidores de Dios, cometemos pecado, estamos frenando el avance del pueblo de Dios también, así como pasó con María. Porque debido al pecado de María, todo el pueblo pagó las consecuencias. Y debemos pensar en eso. También eso nos lleva a saber tomar decisiones en la vida, tomar decisiones en la vida. En el caso de Lot, cuando Lot se separó de Abraham, Lot vio la tierra de Sodoma y Gomorra y vio que parecía buena. Entonces Lot creyó tomar la mejor decisión de su vida y fue a vivir a Sodoma y Gomorra. Vivió por un tiempo, Lot vivió bien, por un tiempo, pero al final Dios tuvo que destruir Sodoma y Gomorra. Lo mismo pasó con María. María por un tiempo tenía gente que la seguía. Por un tiempo logró envenenar el corazón de Aarón. Logró envenenar el corazón de Aarón y ya estaba armando el paquete para volar a Moisés cuando Dios le puso el paro a María y Dios expuso su pecado para con el pueblo. Entonces dejó de ser ya la gran profetisa. ¿Por qué? Porque anheló algo más y como vio que Dios no la respaldaba, dijo, lo tomaré por la fuerza. Lo mismo pasó con Satanás. Cuando Satanás estaba en el cielo y quiso el trono de Dios, Satanás vio que Dios no lo iba a dar, entonces comenzó a envenenar los ángeles. Y dice que la tercera parte de los ángeles vino con Satanás y Dios lo echó a todos del cielo. ¿Por qué? Porque Satanás con su deseo de grandeza logró envenenar el corazón. Y una persona con el deseo de grandeza puede envenenar el corazón de muchas personas. Una persona cuando anhela algo en la vida puede hacer una maldad como usted no tiene idea. Entonces, como hijos de Dios debemos tener cuidado con eso. Cuando alguien quiere envenenar nuestros corazones, cuando alguien desea algo que Dios no lo ha dado, cuando alguien anhela algo que no está a su alcance. Aquí hablamos de lo que es el pecado de María. El versículo 2 dice, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. El pecado de María, hermanos, como todos nosotros, María tenía pecados ocultos. Pecados ocultos son aquellas cosas que hacemos cuando nadie nos ve. Son los pensamientos que vienen a nuestra mente, que solo nosotros sabemos y no los expresamos. María tenía un deseo de grandeza en su corazón, porque ella anhelaba que Dios le hablara a ella para que ella llevara el mensaje al pueblo. Pero Dios hablaba a través de Moisés. Pero en su corazón me imagino que María ahí comía a Moisés, incluso me imagino que deseaba que Moisés muriera para que ella asumiera el poder. No, como decimos muchos hermanos, ¿va? En el nombre del Señor, porque le apache un tren y que vaya con Dios al cielo sin ningún problema. Pero tenía ese deseo en su corazón, porque tenía pecados ocultos. Y muchas veces nosotros tenemos pecados ocultos en nuestras vidas, que no queremos eliminar los pecados y no logramos controlar ese tipo de pecado y creemos que estamos bien. Y con entrar en una iglesia y fingir que estamos bien diciendo amén, aleluya, gloria a Dios y todo eso, y cantar y cerrar los ojos y arrodillarnos y levantar las manos, creemos que los pecados ocultos se van a desaparecer. Creemos que los pecados ocultos, creemos que ya puedo criticar al hermano, que ya puedo hablar mal de la hermana, que puedo hablar mal del pastor o del líder, todo eso, que no pasa nada. Pero esos pecados ocultos, a la larga, Dios los va a traer a la luz, esos pecados, y la gente va a conocer quiénes somos realmente. Porque Jesús mismo dijo, no hay nada escondido que no haya de salir a la luz. Entonces, nuestros pecados, habla de nosotros como hijos de Dios, habla de nosotros como cristianos, que lo que tenemos en oculto, Dios lo va a poner a disposición de todo el mundo. Ella tenía ese pecado, pero la gente no lo sabía. Como la gente no conoce la vida de los hermanos, no conoce la vida de los pastores, no conoce la vida de nadie. Entonces nosotros como hijos de Dios no tenemos que estar fingiendo una vida que no tenemos. Que debemos ser sinceros con Dios. Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? Él reconocía que había pecado, que había deseo en su corazón, pero él luchaba día con día. Por eso dice el Señor, el que persevere, si tenemos que estar luchando y batallando con eso todo el día. No es porque me convertí a Cristo, ya soy un ángel, no es porque convertí a Cristo, ya estilo santidad en mi vida, no.
Debemos darnos cuenta que de eso. El problema del pecado oculto es que unos aceptan y otros no aceptan. Hay personas que se creen santas. No, pastor, yo soy un santo, yo soy un siervo, una sierva de Dios. Todos tenemos algo oculto en nuestras vidas. Que Dios lo sabe. Por eso debemos ponernos a cuentas todo el día para con Dios. Para que Dios nos pueda perdonar. Para que Dios nos pueda limpiar y así tengamos un acceso a su presencia. Reconocer lo que somos nosotros. Ayer hablábamos con unos amigos de Brasil. De tiempo de juventud, cosas de 30 años, de 35 años atrás, de las cosas que hacíamos. Y algunos me decían, mire usted, ¿por qué dice eso? Porque usted hoy es pastor, pero son cosas que he hecho, todo el mundo lo sabe, hasta fotos y videos tiene. Pues. Yo les voy a decir que no lo he hecho, si ahí están las fotos. ¿Y por qué lo voy a negar si todo el mundo sabe? No, es porque hay algunos que lo niegan. ¿Cómo que voy a negar si eso es lo que soy yo? Pablo, cuando se convirtió al evangelio, Pablo decía que era perseguidor de la iglesia. Y su testimonio era ese. Que había perseguido la iglesia y siempre lo recalcaba Pablo. O sea, vino un momento que María en su corazón, su pecado oculto creció y ella anheló algo más. Porque por ser profetisa se creía perfecta. Hermanos, la Biblia dice, no hay perfecto. La Biblia dice que todos somos pecadores. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero gracias a Dios que envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por nosotros y nos dio la oportunidad de volver a una relación y comunión con Él. Ella se creía perfecta. Se creía hasta con el derecho de criticar a Moisés, con el derecho de juzgar a Moisés, un siervo que Dios lo ponía encima, que Dios lo colocaba en lo más alto, Moisés, pero para ella era imperfecto. Ella era mejor que Moisés. Así pasa con mucha gente. No, el servidor tal, yo soy mejor que él. El líder tal, yo soy mejor que el pastor, yo soy más santo. No se trata de eso. Se trata de que Moisés había sido escogido por Dios. Es el problema del pecado oculto. Porque María podía ser muy santa, muy profetisa y todo eso, pero en su corazón había envidia. En su corazón había un deseo de grandeza. Y eso es lo que ha pasado hoy en día con las iglesias de Dios, con las iglesias cristianas. Que muchos pastores han deseado la grandeza, el poder, la fama, el dinero y se han olvidado del verdadero ministerio. Y para llegar a la cima lo han pasado encima de todo el mundo. Y por eso usted mira que hay venta de todo en las iglesias hoy día. Porque hay un deseo de su corazón. No, yo era pobre y siempre quise tener un carro, un Ferrari como vehículo, tener un carro importado, un Porsche, siempre he querido tener un Lamborghini. Y hay gente que lo lleva a cabo, porque es un deseo de su corazón. Un deseo de su... María tenía envidia en su corazón y era profetisa. Porque así como Satanás quiso el lugar de Dios, María quiso el lugar de Moisés. Me imagino que María, cuando oraba a Dios, pedía a Dios que llevara a Moisés porque ya estaba cansado. Mire, Señor, el siervo Moisés ya está cansado ya. Te puede llevar contigo porque ya así el siervo va a estar descansando y nosotros vamos a encargarnos del ministerio. Envidia. No cree usted que la gente va a mencionar al diablo. No, Señor, sería mejor que el hermano fulano ya pasara a su presencia. Y así oran los cristianos. Y la pregunta para usted, ¿cuál es su pecado? Tal vez no sea la envidia como tenía María, pero desea la mujer del prójimo, o desea el hombre del prójimo. Puede que su pecado esté en la lengua.
que vives criticando a las personas, vive criticando a los hermanos en lo oculto, cuando se reúne con su amigo de confianza o con su amiga de confianza, hace pedazo a medio mundo, critica a medio mundo, arregla el mundo con la crítica porque tiene una lengua que es más bífida que a saber qué. Una lengua bien venenosa tiene usted. Porque nadie había dado cuenta del pecado de María. El problema del pecado oculto es que nadie se da cuenta. Nadie se da cuenta. Pero ese pecado llega a Dios. Llega un momento que colma la paciencia de Dios. Porque Dios nos da la oportunidad que nosotros eliminemos el pecado oculto. Dios nos da la posibilidad que nosotros cambiemos nuestra forma de ser. Dios nos da la posibilidad que nosotros eliminemos de nosotros eso que impide una buena relación con Dios. Y María, no pasa nada. Como nadie se dio cuenta, yo sigo en el ministerio, yo sigo profetizando, pero un día le doy en la nuca a Moisés. Y seré la líder. Y seré la encargada. Y seré la manda más aquí. Y así mi ego va a estar lleno. Cuidado con eso. El versículo 8 dice: cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Hermano, cuidado con lo que dice. Porque María, como muchos hermanos cristianos, jamás creyó que Dios iba a actuar. Porque hay personas que están viviendo en pecados ocultos desde hace mucho tiempo. Hay personas que hacen cosas en secretos desde hace mucho tiempo. Y hasta hoy nadie lo sabe. Y todo el mundo tiene un buen concepto de los hermanos, tiene un buen concepto de las hermanas, tiene un buen concepto de su familia, tiene un buen concepto de usted. Pero su relación con Dios se va deteriorando día con día. ¿Y usted cree que no pasa nada? Que usted puede seguir en ese estilo de vida. Yo peco aquí hoy, nadie se da cuenta. Yo voy mañana a la iglesia y presento mi santidad a Dios, pero su corazón está lejos de Dios. Y llega un momento que esa actitud y esa reacción y esa forma de vivir cansa a Dios. Y Dios tiene que actuar. Así como María pensó que Dios jamás iba a actuar, así hay muchos hermanos pensando que Dios nunca va a actuar. Como quien dice, no hombre, podemos hacer y no pasa nada. El que Dios le haya perdonado a usted una o dos veces no significa que va a perdonar toda su vida. Va a llegar un momento en que Dios se va a cansar. Va a llegar un momento en que Dios va a decir hasta aquí. Va a llegar un momento que Dios no va a soportar por la posición que usted tiene. Muchas veces lo que nos sostiene en el ministerio es la posición, pero llega un momento que Dios busca a alguien mejor que nosotros. ¿Qué fue lo que dijo Samuel a Saúl? Dios se ha provisto de alguien mejor que usted. Se ha provisto. Saúl no dejó de ser rey, pero ya no tenía a Dios. Usted puede estar en su ministerio, pero ya no va a tener la compañía de Dios. Y su ministerio va a ser sostenido por los gritos, por la prepotencia, por la fuerza, y no por la gracia de Dios. Y la gente va a estar en su ministerio por miedo, por los chambres, y no por adorar a Dios. Porque llega un momento que Dios se cansa y Dios se provee de alguien mejor. Y cuando Dios se provee de alguien mejor, tenga por cierto que su vida ha llegado al fin. Su vida ha llegado al fin. Porque Dios se apartó y Saúl fue viviendo su vida poco a poco hasta que murió Saúl. Y el que Dios había escogido llegó al trono y fue el mejor rey de Israel, que fue el rey David. No te creas superior. No te creas que un pecadito oculto no tiene nada que ver. Sí tiene todo que ver.
Entonces, cada día cuando presentemos ante Dios, pidamos perdón a Dios por ese pecado y hagamos lo posible y lo imposible para eliminar de nuestras vidas. Porque Pablo dice que nuestras vidas son cartas leídas, cartas abiertas. Todo el mundo va a leer y va a saber de nuestras vidas. Y tenga cuidado cuando habla de un superior, de un líder, de un pastor, porque usted no sabe la relación que tiene su Moisés con Dios. No lo sabe. Mire el versículo 9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos. Y la nube se apartó del tabernáculo. Dice, y aquí que María estaba leprosa. Bueno, ¿cuál es el problema? Dice que la nube se apartó. Como líder, nosotros todos los días vamos a buscar la presencia de Dios. Pero si yo tengo una vida, tengo un pecado oculto, algo escondido en mi vida, llega un momento que eso va a enojar a Dios. ¿Sí? Va a enojar a Dios. Y un día cuando vaya a su presencia, y eso ya colmó a Dios, la ira de Dios va a caer sobre mí. Porque yo tengo algo que ya debería haber eliminado desde hace mucho tiempo. Y no lo he quitado. Y ahí sigo peleando, sigo luchando, esperando a saber qué, porque a lo que dicen los hermanos, vamos a esperar a que Dios haga la obra. Llega un momento que Dios ya no hará la obra. Hay un momento que usted tiene que hacer la obra. Entonces, cuando María se presentó, llegaron al tabernáculo, Dios lo llevó al tabernáculo. Y la ira de Dios vino sobre ellos, y la nube se fue, y se fue la gloria. Recuerde algo, porque dice, y la nube se apartó del tabernáculo. Cuando Dios desciende para bendición y también Dios desciende para juicio. Porque la gente siempre espera que Dios viene a bendecir. Pero cuando Dios viene a bendecir, Dios tiene que traer justicia. Por eso muchas veces para algunas personas es bueno que Dios no se manifieste. Porque antes de que manifieste la gracia de Dios, tiene que manifestar la justicia de Dios. Porque es lo que dice en su palabra, porque Dios es justo. Y puede que su justicia no nos vaya a encontrar tan justo como deberíamos ser. Y dice, y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa. Y aquí hablo cuando Dios expone su pecado. ¿Por qué va a exponer Dios nuestros pecados? Porque Dios se ha cansado de tanta falsedad del pueblo de Dios, de tanta mentira del pueblo de Dios, de la falsa santidad del pueblo de Dios, de la falsa santidad de los líderes, de los pastores, de los hermanos cristianos, que presentamos una santidad en la iglesia y una realidad al estar fuera de la iglesia. Entonces llega un momento que Dios tiene que exponer nuestra realidad, tiene que exponer lo que somos realmente, Dios tiene que exponer lo que hacemos día con día. Dios tiene que exponer. Porque puede que María siempre haya hablado y murmurado en contra de Moisés. Puede ser. Pero todo tiene un límite en la vida. Y Dios le dijo hasta aquí. Y expuso quién era María delante del pueblo. Porque la lepra era una señal de pecado. La lepra era consecuencia del pecado de alguien que venía de parte de Dios. Entonces, cuando María quedó leprosa, todo el mundo sabía que andaba en pecado. Ahora, imagínese usted, alguien que siempre ha caminado en santidad, supuestamente, alguien que ha vivido en santidad, alguien que ha sido lo santo de los santos, bajad, aleluya, y que de repente Dios exponga el pecado de él. Hoy con las redes sociales, todo el mundo se da cuenta de las cosas en 3 segundos. Si antes que no había nada, había una señora del pueblo que le contaba todo a todo el mundo, hoy hay videos y la gente expuso el pecado de María. Hace mucho tiempo había un pastor que echaba fuego
echaba fuego al pastor. Y la gente, por lo que hablaba, todo el mundo se creía en su santidad, en su temor a Dios, en su responsabilidad. Mírese ese hombre. Desde que cuando subía en el púlpito, las cosas que él comenzaba a hablar con una autoridad, comenzaba a hablar con un poder y condenaba el pecado como no tenía idea. Pero llegó un momento, alguien lo vio, al pastor del fuego. En un lugar de esos de mala muerte estaba con un hombre. Se desapareció la santidad y todo eso. Pero ¿qué sucede? Llega un momento que Dios expone nuestro pecado. Nos da el tiempo para corregir. Si yo no corrijo mi pecado, Dios lo va a exponer. Entonces, la cara de santidad de María, la cara de hermana de María vino al suelo. Porque toda la congregación se dio cuenta que ella estaba en pecado. Toda la congregación se dio cuenta que la pastora estaba en pecado. Y ese es un problema. Poco me contaron algo de una pastora, de un pastor que me dejó. Yo dije, bueno, poco a poco Dios va a ir revelando las cosas. Porque la gente es una cosa, Dios es otra cosa bien diferente, mi hermano. Porque usted puede tapar el pecado de la gente, pero no lo puede tapar de Dios. Como hijos de Dios debemos darnos cuenta que tenemos que estar a cuentas con Dios, no con la gente. Porque de la gente usted lo puede esconder, pero no lo puede tapar de Dios. Y recuerde que para llevar el ministerio de Dios tienes que presentarse ante Dios. Porque Dios va a exponer lo que hacemos en privado. Lo va a exponer Dios. Lo va a llevar a cabo. Dice el versículo 13. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego a Dios que la sanes ahora. Aquí esa va para usted. Imagínese. Viene un hermano, una hermana y le hablan locuras de usted. Hasta de lo que va a morir. Y viene Dios y ajusta cuenta contra esa persona. Y eso, viene Dios y ajusta cuenta con ella. Y le deja leprosa. Y viene el hermano de esa persona. Mire, pastor, quiero pedirle perdón. Ni siquiera ella. El hermano de ella. Te pido perdón por ella porque es un poco terca, un poco soberbia. Pero pídale a Dios que no. Y mira el versículo 14. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Fíjese que Moisés todavía no siquiera hizo nada en contra de ella. Moisés clamó a Dios y Dios mío, necesita una disciplina. Necesita ver dónde ha llegado su pecado. Y dice, así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. ¿Qué sucede? El pecado de María frenó el avance del pueblo de Dios. La iglesia no fue a ningún lado, se estancó. Entonces, cuando hay pecado en los ministerios, la iglesia se estanca. No va ni viene. Por eso aprendemos con el tiempo que es muy delicado poner gente en ministerios. Hay mucha gente que se enoja. Pues yo quiero servir a Dios. No se trata de servir a Dios. Lo que pasa es que su pecado puede frenar al pueblo y que su pecado en el ministerio puede matar a usted también. ¿Por qué? Porque así como Dios puso en evidencia el pecado de María,
La lepra lo podía haber matado. Pero Moisés intercedió por ella. Porque el ministerio es arma de doble filo. Usted puede decir, pero vamos a servir a Dios, vamos a bendecir a Dios, vamos a tener responsabilidad. Sí, pero los errores en el ministerio son mucho más caros que un error fuera del ministerio. ¿Por qué? Porque cuando alguien del pueblo cometía algún pecado, Dios lo sacaba, mataba y la iglesia seguía caminando. O moría alguien, lo enterraba y el pueblo seguía caminando. Pero un líder pecó, lo sacó del campamento y toda la congregación se detuvo por una semana hasta que restituyera al líder. Y no pasó mucho tiempo, Dios la mató, hasta que llegó María. Porque hay errores que son caros en el ministerio. No es lo mismo el error de un líder que el error de la congregación. Porque si el pastor o un líder de un ministerio de la iglesia se estanca, el problema es que tiene que ponerse a cuenta hasta que se ponga a cuenta con Dios. Las cosas se van a solventar, pero mientras no se ponga a cuenta con Dios, las cosas no van a cambiar. Porque el pueblo no pudo avanzar hasta que María se puso a cuentas con Dios, hasta que María reconoció quién era realmente, que era una persona que no merecía estar donde estaba, que en su corazón había envidia, que en su corazón había codicia, y debemos reconocer lo que somos realmente en Dios, reconocer lo que somos en realidad. Porque muchas veces venimos al Evangelio y nos creemos los santos de los santos. Y aquí hablo de una profetisa, alguien que estaba a la par del hombre de Dios, alguien que tenía un gran ministerio, que era respetado por todas las mujeres y por todo el pueblo, pero tenía envidia en su corazón. Y un día Dios le frenó. Y cuando Dios lo frenó, el pueblo se estancó. Y puede que mucha gente esté pasando por lo mismo. Porque si usted siente que no está avanzando, yo le invito a que pueda revisar su vida y ponerse a cuentas con Dios. No vaya a ser que se agote la paciencia de Dios y Dios exponga su pecado en público. Y todo el mundo sabrá quién eres tú. Porque es mejor que tú digas lo que eres, que la gente descubra quién eres. Si usted le diga a Dios que cometió un pecado, Dios lo va a perdonar. Pero si Dios te expone, la gente no te va a perdonar. Hoy tienes la oportunidad de ponerse a cuentas con Dios. Y reconocer que buscamos la perfección, que no somos perfectos, porque la Biblia dice que seremos perfectos hasta que estemos con el Señor. Para mientras luchamos día con día. Yo quiero invitar a usted en esta noche que revise su vida, porque Dios tiene algo grande para usted. Padre, gracias, oh Dios, por tu amor, gracias por tu bondad y gracias por tu misericordia, Dios amado. Te alabamos a ti, oh Dios. Te bendecimos y te glorificamos porque tú eres Dios todopoderoso, Padre celestial, y queremos suplicarte a ti, oh Dios, que bendiga nuestras vidas, oh Dios amado. En nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor, y amén. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Si esta palabra ha tocado su corazón en ese momento, quiero invitar a usted que pueda abrir su corazón a Jesucristo y recibirlo como Señor y Salvador de su vida. Quiero hacer una oración para que usted pueda repetir conmigo y Jesús venga a vivir a su vida y venga a transformar su vida. Repita conmigo de esta manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Por Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. En el nombre de Jesús, alguien se levanta a adorarle a Él. En el nombre de Jesús, Padre, te adoramos. Padre, te adoramos.
Levante su voz con nosotros y lo dice ahora sí. Te exaltamos, Señor. Te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos. Y te exaltamos. Oh Señor, te adoramos, Rey. Te exaltamos. Y te exaltamos. Y te levante su voz. Dios ha sido bueno. Gracias. Dios ha sido bueno. Bueno es. ¿Por qué levantas tus manos una vez más al cielo y dices, Dios ha sido bueno? Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Mi Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Su bondad me alcanzó. Su amor me rescató, su gracia me salvó, bueno es Dios. Por eso cantaré y siempre alabaré. Dios
familia, levanta